Buenos días. Esta semana va a ser una semana muy crítica y por tanto hay que darle bastante esfuerzo y hay que darle dedicación y hay que estar muy pendientes de lo que vaya a pasar en el país. Primeramente, indicarles que se repudia en todo el país el mensaje nuevamente agresivo, desubicado y absurdo de Evo Morales desde la Argentina, que dice que se debían organizar milicias, organizaciones paramilitares para generar una serie de procesos de desestabilización a la democracia. Con eso no está diciendo Evo Morales que es enemigo de la democracia, nunca lo fue, por eso lo calificamos de dictador, porque permanentemente y sistemáticamente ha agredido a la democracia en Bolivia durante los últimos 14 años, la ha destruido, estamos en un proceso de recomposición, de rearmado y una reingeniería en el tema de ver el tema de cómo desarrollar nuestras mayores potencialidades en materia del desarrollo y la iniciativa de nuestra democracia. Hay algunos puntos que quiero tocar hoy día que son temas importantes. Hoy es 13 de enero, faltan 9 días para que la Asamblea Plurinacional vaya a fenecer. Y quiero establecer que va a fenecer básicamente porque el mandato de ellos se cumple el 22 de enero y no hay ningún mecanismo que señale que se pueda prorrogar. Lo que sí se va a prorrogar es el mandato de la señora Yanine Áñez como presidenta constitucional transitoria del país. Punto 1. Antes de Navidad se presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una consulta sobre cuál debería ser el proceso que debía desarrollar la interpretación de la Constitución Política del Estado respecto del 22 de enero para adelante. Sospechosamente, faltan ya 9 días para que se acabe el periodo del 22 de enero y hasta el momento no existe una respuesta. Puede ser de que eso sea una situación complicada o una situación sencilla. Complicada, probablemente yo creo que el MAS está recomponiendo sus filas. Primero, el Tribunal Constitucional es totalmente leal a él, el Poder Judicial también, la Fiscalía también. Entonces pienso que han estado reordenando todo su aparato desde el extranjero, con gente que están aquí dentro del país, haciéndose lo que están haciendo suficientemente útiles y además están tratando de ser serviles, supuestamente, a la democracia. Yo creo que lo que están haciendo es jugando a los tiempos, están preparando algún acto complejo. Ya en Guanuni, hace unos días atrás, hubo un congreso del MAS y este congreso determinó de que la Asamblea, o sea, el Congreso del Estado, debería determinar que se cierre tanto la Asamblea como también el periodo constitucional de la señora presidenta Yanine Áñez. Situación que nos muestra que en verdad existe alguna relación entre lo que dice la gente de Guanuni y del MAS con lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Ahora, Evo la sigue arruinando, por no ser una palabra más vulgar. Evo, al convocar a que se organicen milicias armadas y organizaciones criminales armadas para tratar de agarrar y de tomar el poder, así como nos han derrocado, supuestamente lo ha señalado, sigue cometiendo más delitos. Los delitos que está cometiendo es el 138 del Código Penal, que dice genocidio. Genocidio es el que quienes o quienes con el propósito de destruir total o parcialmente la población boliviana o tomar su democracia o someter a condiciones de asimilación forzosa, etcétera, etcétera, tiene una pena de 15 a 30 años y la misma sanción incurrirá, dice, a los autores o los otros culpables directos o indirectos de las masacres sangrientas en el Estado plurinacional. Luego también se encuentra el tráfico ilícito de armas y además alzamiento armado. Pero aquí hay dos cosas que es importante que lo veamos. Primero, el tema de Argentina. Argentina no puede permitir, en base a tratados internacionales sujetos a las Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a una serie de pactos que existen en todo Sudamérica y América completa, en que pueda permitir a Argentina que desde ese país un individuo como Evo Morales
esté amenazando con organizar fuerzas armadas paramilitares para tomar nuestro país. Eso es que está permitiendo dándole la plataforma suficiente. Eso es totalmente, eso debía denunciarlo ante la comunidad internacional. Debería intervenir más las Naciones Unidas y deberían activarse los mecanismos de protección a los derechos políticos de todos los ciudadanos y especialmente del país frente a esta afrenta que está armando Evo Morales, que seguramente ahora la va a tratar de disimular como ha tratado de cambiar en Twitter. En Twitter ya no le puso armado. Sin embargo, estaba convocando por medio de una radio. Esta radio, que es una radio que tiene un nombre de coca, lo voy a buscar, pero no me acuerdo, Sachung Coca, no debería estar funcionando. ¿Por qué no debería estar funcionando? Porque un medio de comunicación no puede estar transmitiendo apología al delito. Un medio de comunicación no puede transmitir permanentemente la organización de sistemas que vayan en contra de la democracia y en contra de la seguridad interna del país. En tal sentido, el gobierno está en la obligación de anular esa señal, de neutralizar esa señal, porque no puede permitir que aquí vaya a pasar lo que pasó en Colombia, que empezaron a aparecer las zonas libres y los grupos guerrilleros. Si no se para en este momento, eso es lo que está tratando de hacer Evo Morales, que ahora sí ha sacado su cara, definitivamente está mostrando su cara real, la cara de ser un terrorista que lo que busca no es ni democracia ni el bien de los bolivianos, lo que busca es destruir Bolivia, toda vez que ahora él es un triste delincuente perseguido. Eso es un tema que quiero concluir. El otro tema, el día viernes nos sorprendió que la Asamblea en una de sus instancias aprobó una ley de garantías constitucionales, una ley que dice que los sindicalistas tienen derecho a transitar, los políticos tienen la libertad de transitar, etcétera, etcétera. La verdad que todos tienen derecho a transitar por el país y son libres de hacerlo. Eso lo garantiza la Constitución Política del Estado. En tal sentido, no se necesita en lo absoluto ningún mecanismo más que vaya a ratificar la Constitución Política del Estado. La Constitución nos señala como los derechos de todos los ciudadanos, así que no hay por qué decir que una ley que vaya a ratificar la Constitución Política del Estado. Lo único que están buscando, están viendo la forma de aprobar una ley que le garantice inmunidad a Evo Morales para que y a todos sus acólitos y todos los que están siendo detenidos y perseguidos por los delitos que han cometido, siendo autoridades y luego dejando de serlo, para generar impunidad. Hecho que no debemos permitir de ninguna manera. Sobre el tema ese, es importante que sepan lo siguiente y para tranquilidad de todos los bolivianos. Primero, que en caso se diera, si lo han aprobado en la Cámara de Diputados, pasara a la de senadores y en las senadores lo aprobara, esa ley pasaría al Poder Ejecutivo para que en el término de 10 días el Poder Ejecutivo vería si es pertinente o no promulgarla, si se encuentra adecuadamente dentro de los proyectos que tiene el país y si se corresponde a tal fin. Como es una ley que va simplemente a beneficiar a los delincuentes, lo más probable es que la presidenta la devuelva. Se decía que una vez devuelve el Poder Ejecutivo o no haya cumplido dentro de los términos de ley, no haya cumplido la presidenta y lo promulgue, tendría la capacidad de la Asamblea Plurinacional de agarrar y de promulgarla. A esa está la respuesta siguiente. En el artículo 163 de la Constitución Política del Estado establece que en su inciso 12, que lo vamos a revisar, en su inciso 12 dice que la ley que no sea observada en el plazo correspondiente no sea promulgada por el presidente o por la presidenta del Estado, las leyes no promulgadas por el órgano ejecutivo en los plazos previstos en los numerales anteriores serán promulgados por la presidenta o el presidente de la Asamblea. Primero, no existe en este momento presidente de la Asamblea. ¿Y quién es el presidente de la Asamblea? El único presidente de la Asamblea es el vicepresidente. ¿Y quién es el vicepresidente? Eso lo señala el artículo 174 de la Constitución Política del Estado. Y se lo digo citándola para que lo vean. Son atribuciones del vicepresidente o del vicepresidente del Estado, además de que establece la ley, asumir la presidencia del Estado. Entonces, en este momento, la señora Eva Copa no es vicepresidente del país.
La señora Eva Copa simplemente es presidenta del Senado. No existe vicepresidente en este país. Y al no existir vicepresidente en este país, no hay presidencia de la Asamblea Plurinacional. Por tanto, nadie tiene ninguna facultad desde el Poder Legislativo para promulgar ninguna ley. Así que puede hacer la ley que les venga en gana y las que le plazca. Ninguna ley va a poder ser promulgada por el Poder Legislativo. Simplemente lo puede hacer el Poder Ejecutivo. O sea, así que no funciona ese tipo de triquiñuelas y no van a funcionar. O sea, para que se esté tranquila el conjunto de la ciudadanía. Vamos a la amenaza de Morales. La amenaza de Morales tiene muchas complicaciones. En primer lugar, Morales está recibiendo la solidaridad de Argentina porque cometió el fraude electoral y está procesado por esos delitos. Segundo, el exmandatario violó la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Por lo tanto, la Argentina debía condenar los actos de Evo Morales porque Argentina es signataria de esa carta. Tercer punto, se cortó la libertad de expresión y además una persecución política desarrollada durante su gestión, situación que es violatoria al Pacto de los Derechos Políticos. Por tanto, también tiene que condenar la Argentina su estadía en ese país. Y por último, no puede permitir la Argentina que estén organizando grupos paramilitares en Bolivia o lo esté digitando desde la Argentina para promover la violencia en nuestro país. Esos son los puntos que en este momento son importantes, pero tan importantes como esos tienen que ver con la unidad. Parecería que es una misión imposible en generar la unidad, pero no puede ser mientras el MAS está teniendo nuevamente la iniciativa política, está amenazando con grupos paramilitares, está amenazando con anular la gestión de la presidencia a partir del 22 de enero de la presidenta Yanine Áñez. Están tratando de hacer una ley de garantías constitucionales. Toda la población boliviana que ha luchado estos 21 días democráticamente por defender la democracia y recuperar nuestros derechos civiles, de pronto tengamos a un montón de candidatos que tienen unas fuerzas dispersas, dispersando el voto y generando una inseguridad. Esta semana va a ser una semana muy importante que precisamos de que todos, y nuevamente reflexiono a todos los políticos, se despojen de todas sus ambiciones personales y que forjemos por lo menos dos frentes. Antes mi intención era formar un solo frente al MAS, pero por lo menos dos frentes, no que se arme por un lado Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Camacho, Mesa, Chi, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que hacer, hay que castigar como sociedad, porque nos deben respetar como sociedad el hecho de que quienes, si bien han tenido un protagonismo, estas personas en la lucha democrática por defender los derechos, en ese sentido derechos constitucionales, pero no es menos el valor que ha tenido el conjunto de la sociedad civil boliviana defendiendo y recuperando la democracia en este momento en el país. En tal sentido, queridos amigos, cualquier rato podré comunicarme con ustedes para irles informando, pero dándoles certezas. No tengan temor de lo que vaya a hacer la Asamblea Plurinacional, no tengan temor de lo que vaya a hacer Evo Morales. Evo Morales es un cadáver político. Evo Morales no existe dentro del escenario político internacional, ya está perdido en la Argentina, está cuestionado en toda Latinoamérica y ni qué decir, todos los países se dieron cuenta, a excepción de algunos gobiernos estúpidos que han empezado a funcionar en el mundo como el de España y México, que es un tremendo ridículo el de López Obrador. Nos vemos mañana.